Hola, soy Daniela Padilla Mauricio y voy a contarles un cuento del taller de redacción de la Escuela de Artes Plásticas Rubén Herrera, de la Universidad Autónoma de Coahuila. Soy de la licenciatura de Diseño Gráfico y soy de tercer semestre. Ahora, empecemos. El bello canto de la oscuridad, por Daniela Padilla Mauricio. Todas las noches, una mujer de cabellos desalineados aparecía en la habitación de arriba de la casa de Lucía. La joven residía en soledad. La acompañaba la melancolía y la nostalgia de aquellos días, cuando tenía su familia de compañía, antes de que fallecieran por una enfermedad. Ahora, no podía lidiar con la idea de morir sin haber tenido a alguien a su lado en vida. Ni siquiera tenía un amigo. El abandono era un lugar escalofriante para ella, un lugar lleno de oscuridad. Los días eran normales, hasta que debía volver a su casa después de trabajar, lidiar con la noche y con la mujer que aparecía en ella. Constantemente, Lucía se preguntaba el por qué esa extraña fémina no se iba de su hogar. ¿Por qué en cada rincón oscuro de su casa aparecía? Sabía que desde niña ella la seguía, pero no recordaba bien el por qué. Ahora tenía 25 años y seguía sin tener respuestas concretas. Lo que sí tenía certero es que la aparición de la intrusa empezaba en una habitación en la segunda planta. La mujer salía y deambulaba por todas partes hasta encontrarla, para sentarse a un lado de ella en su cama y hacerle una indeseada compañía. Este suceso ocurrió por primera vez hace 5 años, cuando apenas Lucía se mudó a aquella casa. Fue una noche en que la electricidad se había ido en todo el vecindario debido a una falla en el generador principal de luz, por lo que las personas debían adaptarse al sol natural hasta que se ocultara. Lucía no tenía velas o linternas funcionales para alumbrar su noche. Además, su teléfono celular estaba a punto de apagarse por la batería baja. Aquella noche fue la más escalofriante que tuvo. Se metió a la cama y se tapó con la cobija, sabiendo que la mujer estaba deambulando por cada habitación en la casa. Cuando lo hizo, se sentó en la cama a un lado de Lucía y le comenzó a acariciar el cabello. La joven se quedó paralizada de miedo y no hizo nada más que temblar. Pero, repentinamente, la electricidad volvió, la lámpara se encendió y con la estancia visible, la mujer desapareció. Era una lucha constante entre la tranquilidad de Lucía y su nerviosismo, que no la dejaban dormir en las noches. Se encontraba exhausta, pues su vida diaria y rutinas estaban desfasadas. Un día fue a una revisión médica en donde el doctor le diagnosticó un síndrome de piernas inquietas, además de insomnio, causados por la falta de sueño, la ansiedad y el estrés. También le comentó que debía dormir, tomar sus medicamentos y relajarse, pues de lo contrario, su salud empeoraría al grado de tener migrañas, defensas bajas y desequilibrios hormonales. De hecho, Lucía sentía en cada segundo de su vida cómo su cuerpo iba debilitándose lentamente
con leves dolores en sus músculos y cabeza. No podía vivir así. Tampoco quería fallecer por culpa de una enfermedad, al igual que ocurrió con su familia. Ella ya estaba harta de tener que lidiar con aquella mujer que no la dejaba dormir. Su salud estaba en peligro, así como su estabilidad emocional. Por lo tanto, en un acto de amor propio, se armó de valor y decidió ir directamente a la habitación donde aparecía la mujer. La rival era ella. Lucía le llamó Oscuridad. Fue un viernes en la noche. Todas las luces de la casa estaban prendidas, a excepción de la de aquel cuarto que no tenía iluminación. Solo había una ventana pequeña, donde el sol alumbraba levemente durante el día, pero no en las noches. Lucía se paró frente a la puerta, tomó aire y se armó de valor. La mujer dentro del cuarto ya estaba presente y tarareaba una suave melodía que resonaba por toda la casa. A Lucía le pareció extraña, pues jamás había escuchado la suave voz de aquella mujer. Lucía pensó que era relajante, tanto que le parecía hermosa. Un deseo de verla entró en ella a pesar de su temor. Acercó su mano al bolsillo de su pantalón, en donde tenía una linterna que había preparado con anterioridad, y la sujetó firmemente frente a la entrada de la puerta. «No enciendas tu lámpara», ordenó Oscuridad súbitamente. «Por favor». Su voz era grave, gruesa y retumbante. No parecía proveniente de una mujer ni de un humano. Era parecida al retumbar de un tambor. Tenía una tesitura abrumadora que finalizaba con un siseo al inicio de cada palabra pronunciada y terminaba en un eco abrasador que retumbaba constantemente en los oídos del receptor, incluso minutos después de ser emitido. Por consecuencia, un enorme susto se apoderó del cuerpo de Lucía. Sus manos comenzaron a temblar y su corazón se aceleró. Retrocedió 3 pasos de la puerta sin quitar su vista en la profunda oscuridad de la entrada, mientras que sus labios se abrieron temblorosos para liberar un suspiro. Sus pensamientos invadieron súbitamente su mente, provocando moverse torpemente por unos segundos. Debido a esto, soltó la linterna que cayó directo al suelo, haciéndose añicos. Todavía no lograba aterrizar el suceso que acababa de experimentar. No sabía qué hacer, ni cómo reaccionar o contestar, ya que temía que algún movimiento suyo enfureciera a Oscuridad. ¡Tú! Lucía hizo el intento de hablar, pero fracasó gracias a los nervios que la hacían tartamudear. No se sentía capaz de emitir palabra alguna, moverse u observar a su alrededor, pues el miedo le entumeció. Gracias a esa situación, otro recuerdo llegó a su mente. Aquella memoria se ubicaba en el tiempo donde ella tenía 6 años. Estaba sentada en la orilla de su cama, viendo cómo el sol de la tarde se iba ocultando progresivamente para darle paso a la noche. Lucía estaba sola en casa y a oscuras, ya que sus padres habían ido a cenar con unos amigos suyos. La soledad era algo a lo que no estaba del todo acostumbrada, pues su familia era numerosa y le hacía compañía todas las semanas. En poco tiempo, la pequeña Lucía se comenzó a sentir incómoda cuando empezó a imaginarse que sus padres no volverían. Se imaginó varios escenarios donde ella terminaba totalmente sola u olvidada. Si sus progenitores desaparecían, ninguno estaría ya con ella. No tenía amigos, niñera o animal que le hicieran compañía.
Luego de que el sol desapareciera y el cielo se tornara negro, Lucía comenzó a estar hambrienta, pues no se había movido de su cama durante horas. Por consecuencia, decidió ir a la planta de abajo por una galleta a la cocina. No se había molestado con encender las luces de la casa, pues su mente estaba centrada en ir a saciar su apetito. Iba a bajar el primer escalón, pero se detuvo de golpe ya que, por primera vez, notó que oscuridad la seguía. Lucía no sabía cómo era su rostro, si usaba vestidos, si su piel era morena o cómo era el sonido de su voz. Lo único que sabía es que tenía los ojos completamente blancos y que brillaban, pues pudo apreciarlos flotantes en medio de la falta de luz. También sabía que su cabello era lacio, debido a que esa noche Lucía decidió bajar las escaleras, a pesar de que al final de estas estuviese aquella mujer. Ya abajo, la extraña se acercó a Lucía, la abrazó y recargó su barbilla en su hombro, rozando sus lacios y livianos cabellos en el rostro de la niña. Cuando esto ocurrió, Lucía se sintió sumamente extraña. Rompió súbitamente el abrazo e intentó correr a cualquier lugar lejos de esa mujer extraña. Pero había un problema. Estaba andando en medio de la oscuridad. Se encontraba ciega sabiendo que la perseguían. Para colmo, su imaginación comenzó a hacerla creer que había otros seres extraños detrás suyo para dañarla. Y que su familia jamás se enteraría de eso, gracias a la ausencia de luz, que no les permitiría encontrarla herida. Continuó corriendo hasta que chocó con un mueble de madera, donde descansaba un florero de margaritas. Desafortunadamente, cayó en su cabeza haciéndose pedazos y asustando a Lucía, quien se sobresaltó, retrocedió hasta chocar con la pared y terminar golpeándose contra ella. La pequeña decidió sentarse en el suelo, abrazar sus piernas y ponerse a llorar hasta que su familia regresara a casa. Mientras tanto, la mujer de cabellos lacios la observaba desde el pasillo de la cocina. Después de aquello, cada que Lucía veía el sol ocultándose, buscaba una linterna o una vela para encenderla y evitar ser víctima de la susodicha oscuridad. Lucía pensaba a esa edad que la única manera de escapar de aquella situación era siendo una adulta, pero conforme crecía, se daba cuenta que el temor a oscuridad se mantenía firme en ella. Y muestra de esto es que ahora estaba paralizada enfrente de la entrada del cuarto más oscuro de la casa y con una linterna destrozada en el suelo. Quería llorar para tranquilizarse, pero trataba de contenerse en hacerlo, pues recordaba que su abuelo le decía que llorar era solo para los cobardes. Frunció sus labios y cerró sus ojos con fuerza para contener sus lágrimas, pero no tuvo éxito en ello debido a que fue muy impactante recordar de golpe el miedo que vivió cuando el florero se destrozó en su cabeza cuando era niña. ¿Por qué no podía lidiar con aquella situación? ¿Por qué no encontraba el coraje de enfrentar a oscuridad para mejorar su salud? ¿Por qué se sentía tan débil? En pocos segundos se comenzó a sentir un tanto mareada, por lo que tomó la decisión de ponerse en cuclillas y cubrir su rostro con sus dos manos. Se arrepentía de haber subido a la habitación y tratar de entrar en ella en la noche, pues su temor se manifestó de tan solo sentir la abrumadora presencia de oscuridad. «¡Lo siento!», Lucía contestó a gritos a la misteriosa mujer, en un acto desesperado de salir sana y salva de la situación.
¡No! ¡No me hagas daño! En su nerviosismo, se tomó el cabello y comenzó a respirar rápidamente. Sus ojos estaban cansados, al igual que su cuerpo. No había podido dormir lo suficientemente bien como para sentirse con fuerzas. Y tampoco tenía ánimos de poder controlarse en la situación. Las medicinas para su insomnio no lograban calmar sus dolores de cabeza, ni sus piernas inquietas, que en ese momento empezaron a temblar por las mismas ansias. Las luces encendidas de la casa golpeaban su rostro cada vez que alzaba la mirada para tomar aire, y se sentía ridícula de tan solo imaginarse cómo se veía. La luz que alumbraba el pasillo donde estaba aconteciendo toda la escena era una luz blanca bastante intensa. Lograba iluminar la entrada de los cuartos cercanos y parte de la calle por medio de la ventana pequeña que había al final de las escaleras. Si se deseaba leer bajo aquella luz, los ojos dolían, pues la tinta impresa de las páginas se difuminaba con el blanco. También esa luz era perfecta para poder verse al espejo y notar todas las imperfecciones del rostro. Era una aliada para la crítica a uno mismo y la preocupación respecto a la apariencia que cada individuo muestra a la sociedad. Las lágrimas de Lucía ardían bajo su iluminación. Su visión se volvía traslúcida y desesperante, pues notaba la forma borrosa de los objetos a su alrededor, sin lograr identificar qué eran exactamente. Se tallaba los párpados para aclarar su visión, teniendo unos minutos breves de oscuridad interna que, desafortunadamente, murieron cuando Lucía abrió sus ojos. Estaba exhausta. Sentía que el resplandor del foco golpeaba su cabeza y absorbía su vida, su juventud y su descanso, exigiendo que se mantuviera en pie, despierta y vibrando la pesadumbre que su anatomía percibía gracias a la fatiga. Sus órganos concebían el dolor, exhibiendo desasosiego en cada milímetro de su piel. Toda célula resistía la radiación de la falsa luz de los bombillos. Los sesos palpitando dentro de su cráneo, avisando que explotarían, o al menos de esa manera se sentían, y tensando sus nervios ópticos. Las cejas, absorbiendo el brillo y quemándose, junto a la demanda de sujeción en los músculos del cuello y la espalda, a pesar de la fatiga y el sudor emanándose de maneras irregulares para mantener la temperatura correcta bajo la toxicidad de las luces. Lucía imaginaba que su cuerpo se quemaba. El sol a veces le otorgaba aquella experiencia cuando hacía bastante calor, pero se dio cuenta que era peor cuando lo que la alumbraba era la luz artificial. La naturaleza de la luz que nutre y despierta se convertía en una lenta tortura psicológica y física para aquellos que se rehusaban voluntariosamente a separarse de ella debido al miedo a la oscuridad. ¡Ya estoy harta!, lloriqueó Lucía. Estoy cansada de tener que esconderme de ti todas las noches. Me enfermas, me estás matando lentamente. Lucía relamió sus labios después de suspirar y gimotear. Respiraba torpemente cuando procuraba calmarse. Alzó el rostro hacia la puerta con desesperación y volvió a gritar. ¡Me estás matando lentamente! Inhaló y exhaló por la boca, terminando con sus lloriqueos, que se silenciaron progresivamente, gracias a que sus energías se desvanecían.
Un largo segundo de silencio se apoderó de la escena, hasta que Lucía lo interrumpió respirando profundamente con un poco más de éxito. «Déjame tranquila», murmuró con rendición, esperando que todo acabase ahí, de una manera mala o buena. Pero la relajante melodía cantada por Oscuridad invadió sus oídos tiernamente. Su canto poseía un temple diferente a la voz hablada. Cuando cantaba, su tono se aligeraba y agudizaba, aunque volvía a escalas graves simultáneamente, pero sin perder la armonía, que en conjunto brindaban paz a su cuerpo. El canto disipó el ruido mental que existía en Lucía, causándole la sensación de volver a su presente. Vio sus manos, pies y sombra. Se concientizó acerca de su entorno y estado. Una casa llena de luces encendidas. Ella sentada en el suelo con el rostro mojado en lágrimas. Una linterna rota a un costado y la entrada sin luz justo enfrente suyo. A pesar de que minutos atrás no era capaz de visualizar la oscuridad proveniente de la habitación, descansó inconscientemente su mirada en esta. Sus brazos comenzaron a pesarle, al igual que sus piernas, que ya no estaban inquietas. Su musculatura se relajó, a pesar del palpitar que abrumaba su cabeza. Entreabrió sus labios que liberaron su aliento, al mismo tiempo que sus latidos cardíacos mermaban su ansiedad. «Me estás destrozando lentamente», Lucía replicó con un hilo de voz. «No puedo descansar. Me atormentas desde niña y ahora estoy enfermando por tu culpa». Tragó saliva sonoramente y curvió sus cejas en petición de piedad. «¿Qué quieres de mí? Me estás haciendo mucho daño». La melodía proveniente de la peculiar mujer continuó reproduciéndose en segundo plano. «Aquel que te está haciendo daño es el miedo, no yo». La melodía proveniente de la peculiar mujer continuó reproduciéndose en segundo plano. «Aquel que te está haciendo daño es el miedo, no yo». Oscuridad respondió desde la habitación con su extraña voz que, a pesar de su peculiaridad, emanaba dulzura. Lucía se entumeció y suspiró y miró fijamente en dirección a donde provenía la voz ajena. Oscuridad continuó. «Desde pequeña he querido cuidarte, pero tu percepción acerca de mí te genera miedo y es lo que te enferma. No soy malvada, no quiero dañarte». La mujer extraña sonaba coherente y segura de lo que decía, además de que sus palabras transmitían un mensaje claro e inofensivo, características que le brindaban poco a poco cierta confianza a Lucía. «Hay tranquilidad en mí y quiero transmitirla». Lucía procuró aterrizar lo escuchado, pero el miedo nubló sus pensamientos de nuevo. «La oscuridad es peligrosa», interrumpió con agresividad, debido a su enemistad con la oscuridad.
Los animales aprovechan para cazar y matar. También los asesinos y la gente que ama lo oculto, que se dedica a la maldad. La oscuridad es color negro, chilló Lucía. El color negro da tristeza. Es desesperante. No hay manera de creerte. Mientes. Tomó aire para alzar la voz. Mientes totalmente y no hay duda de eso. Mentirosa. ¡Mentirosa! Las mentiras son negras. Envenenan y enferman, justo como lo estás haciendo ahora con mi vida. ¿Por qué me elegiste a mí? Confesó. Lucía confesó con ligeros tintes de enojo. Le enfurecía estar indefensa cuando no era su intención inicial. Oscuridad guardó un largo segundo de silencio, generándole a Lucía un instante de pánico, pues asumió que había molestado a la mujer. Yo estoy con todas las personas en este mundo, con los animales y plantas. No eres la única que me ve. Finalmente contestó Oscuridad. La única diferencia es que cada persona me percibe distinto. Y en tu caso, me ves como una escalofriante mujer. Tu miedo te hace creer que soy eso. Y no te culpo. La pasaste mal en el pasado con mi presencia. Pero eso no significa que vivirás lo mismo de ahora en adelante. Tranquila. Si te hubiese querido hacer daño, ya lo habría hecho. Pero heme aquí, queriendo consolarte. Suspiró. El miedo que sientes es el que te perjudica. Lucía negó con la cabeza, necia a ceder. Oscuridad, al notar esto, prosiguió con su intento de persuadirla. ¿Cómo sería tu vida si no me tuvieras miedo? El silencio se hizo presente de cuenta nueva, permitiéndole a Lucía cuestionar su temor. La pregunta, a pesar de ser sencilla, logró impactar su lógica y emociones. Estás viva ahora. Si te sientes mal, es por tus ideas. Yo no he hecho nada más que vivir en este cuarto, dijo Oscuridad. Lucía se incomodó, pues sospechaba que la extraña de cabellos alborotados tenía razón, y eso era inesperado. Pero estaba desconfiada aún. Sospechaba que la contraria estaba tendiéndole una trampa. Sin embargo, recordó el motivo de ir al cuarto oscuro y era enfrentar su miedo en justicia de su salud. Si moría a manos de Oscuridad, que era su mayor miedo, ya no tendría que lidiar con sus enfermedades. Por otro lado, decidir no enfrentar sus temores las seguirían debilitando hasta alcanzar probablemente la muerte. La muerte. La muerte, susurró Lucía. La muerte se relaciona con la oscuridad. Nadie desea morir realmente. Por eso nadie quiere estar en la oscuridad, y menos si se encuentran solos. El llanto de Lucía quería manifestarse otra vez, porque la joven con insomnio se sintió adolorida al recordar que estaba sola en ese momento. Ahora estás conmigo. La fémina intruso trató de consolarla. Es terrible estarlo, Lucía replicó. Estar sola es lidiar con tu propia persona. Lidiar contigo misma es entrar a un lugar espantoso si estás en guerra con tus sentimientos.
Pero cuando dejas ser tú sin importar la opinión ajena, cuando te permites llorar, es un santuario de paz maravilloso. Es inevitable conectar con uno cuando se está en la oscuridad porque, a pesar de estar acompañado con otra persona, no la puedes ver. Por lo tanto, el único sentimiento disponible es la conciencia de tu existencia, de tu propio ser. Por lo general, mucha gente no se soporta a sí misma, no se acepta con sus defectos o no quiere lidiar consigo mismos. Debido a esto, me repelen la oscuridad. Mientras hablaba oscuridad, la melodía de fondo se desvanecía progresivamente. La gente que tiene miedo a la soledad suele temer a la oscuridad. No es falta de luz la que lastima, sino los miedos que existen en las mentes de los humanos. Y te informo que es inevitable enfrentar los miedos cuando estás contigo misma. Estás diciendo incoherencias. No te comprendo. Lucía mintió, pues muy en el fondo sabía a lo que se refería su contraria. Lo entenderías si lo vives. ¿Quieres que viva mis miedos? No, quiero que los enfrentes, que tu vida controle tu miedo, no que el miedo controle tu vida. Los deseos de Lucía se identificaban con la situación que Oscuridad planteaba. La joven se armó de valor y le hizo una pregunta con voz temblorosa, pues, a pesar de la belleza de los mensajes, la voz de Oscuridad le seguía pareciendo escalofriante. ¿Dónde estás? Aquí dentro. Pasa, por favor. No quiero que colapses de cansancio en tu intento de enfrentarme. Invitó la misteriosa mujer, denotando confianza. Pero no te puedo ver. Si quieres que confíe en ti, tengo que encender la luz. Se opuso Lucía. La misteriosa fémina se echó a reír. Sigues siendo una niña. No quiero hacerte daño, quiero darte mimos y amor, pero tú no me dejas consentirte. Oscuridad se dirigió a ella como si hablara con una infante. Lucía quedó bastante sorprendida. De repente, el temor se convirtió en suma intriga. Pero, ¿cómo podrás mostrarme eso si no te puedo ver? Lucía replicó. Debes aceptarme como soy. Yo no necesito luz, y así soy hermosa. Dices que no me podrás ver porque estás acostumbrada a lo que observas en el exterior. Pero lo que no sabes es que si estás conmigo, puedes ver lo que hay dentro de ti. Y eso es todo lo que necesitas observar. Ya te lo dije. Después de que ella comentara eso, Lucía tomó fuerzas para ponerse en pie y dar un paso hacia adelante. Estaba sumamente desconcertada con lo que escuchaba. ¿Qué pretendía aquella? En ese caso, muéstrame tu hermosura y ese poder que dices tener sobre verme a mí misma. Lucía frunció los labios e inhaló bastante aire que exhaló progresivamente. Apretó sus puños y dio otro gran respiro. Prefirió actuar en vez de pensar, dándose el coraje de atreverse. Voy a entrar, pero si me haces daño, saldré enseguida. Advertida quedas. Apenas acabó de hablar
Oscuridad soltó una dulce risa y esperó a que la joven Lucía entrara al cuarto. Lucía inhibió su visión cerrando los ojos para prepararse. Deslizó su pie derecho hacia adelante y entró. Cuando lo hizo, apretó los labios. Terminó entrando por completo y abrió los ojos. Dio un último vistazo al pasillo, que estaba luminoso. Era el pasillo donde antes se encontraba. Era la luz del exterior de la habitación. Esa paz que había conseguido se perturbó en instantes. Enseguida se tapó los ojos. ¡No puedo!, gritó. ¡Es inútil esto! Casi como una orden, Oscuridad se encargó de lentamente cerrar la puerta, dejando a Lucía rodeada de una profunda oscuridad. La muchacha se dio cuenta de esto y calló sus quejidos. Ahora no veía nada, solo el negro infinito que la abrazaba. Inesperadamente para ella, se sintió en calma. Jamás creyó que sucedería eso. Gracias, creo, murmuró entre lágrimas, dejando que la oscuridad se acercara de la situación. La mujer de ojos blancos se acercó a Lucía y acarició sus cabellos. Lucía se sobresaltó al sentir su mano, pero se atrevió a ceder, ya que notaba que no había peligro. Conmigo podrás soñar, y si tienes pesadillas, yo te abrazaré para cuidarte, dijo Oscuridad. Yo me aseguraré de que no se hagan realidad, ya que si despiertas, no las podrás ver. Solo tú estarás conmigo y la tranquilidad de la noche, en lo oscuro. Lucía tenía una sensación extraña, pero no incómoda. Parpadeó varias veces y accedió al abrazo que Oscuridad le empezó a dar. Ella, de nuevo, comenzó a cantar, pero ahora con más lentitud. Terminó arrullando a la joven, quien, finalmente, sintió el peso de sus párpados en señal de querer dormir. La luz es buena, y también la falta de ella. La voz gruesa de Oscuridad ahora era arrulladora. La noche
es un fenómeno natural, y si existe, es por algo. Susurró. La energía debe tener descanso, y el descanso da energía. Es un ciclo balanceado. Oscuridad dejó de acariciar los cabellos de Lucía. Dices que la oscuridad es muerte, pero hay mucha vida en ella. Las onagras florecen bajo las estrellas. Los búhos salen a pasear y los depredadores cazan. Pero solo si te mueves demasiado y logras captar su atención. Recalcó. Con este comentario, Lucía entreabrió los ojos, pues le pareció un tanto inquietante lo que escuchó. Pero esas criaturas tienen habilidad para ver en la noche, dijo Lucía. Tal vez no te vean, argumentó Oscuridad. A pesar de que tienen visión nocturna, a veces se confunden un poco, gracias a la oscuridad y quietud de sus presas. Es noche, y eso invita a dormir. Las criaturas duermen y están inmóviles. Los depredadores solo captan a los que se mueven, están cerca y que no siguen la ley de la oscuridad. Escucha, la falta de luz invita al descanso y a la quietud, pues, de lo contrario, puede ser dañina. Las cosas se convierten en buenas o malas, dependiendo del uso que los humanos le den. Nada más has vivido el lado malo de la oscuridad cuando el florero se rompió en tu cabeza. Ahora, date oportunidad de ver sus beneficios. Lucía suspiró pesadamente como respuesta a las palabras dichas, pues se percataba que debido a su trauma se estaba perdiendo de una experiencia sumamente interesante. Parecía un sueño. «Sabes mucho sobre la noche», murmuró. «Es que la falta de luz es mi casa, mis aposentos, y sé quiénes están ahí. Tú, ahora mismo, estás en mi casa», contestó Oscuridad. El miedo no tenía yo porque planeaba moverme. Estaba consciente de que me lastimaría porque no vería nada, concluyó frunciendo el ceño Lucía, pues estaba asimilando lo que acababa de percatarse. Oscuridad se mantuvo en silencio y dejó de acariciar los cabellos ajenos para darle cierta privacidad. En la luz puedo ver todo, incluso lo que no debería ver. Lucía continuó hablando consigo misma. Siempre quiero estar activa y despierta para asegurarme de que no sufra algún peligro, pero creo que acerqué el peligro a mi vida por mi obsesión y convertí las bondades de la luz en maldiciones. Recordó sus enfermedades del sueño. Luego reacomodó su espalda en el suelo para descansar. Yo creía que la luz resolvería todos mis problemas. La muchacha cerró sus ojos y suspiró. Finalmente cedió a atender la necesidad que su cuerpo le pedía y durmió. El tiempo pasó bastante rápido, pues cuando Lucía menos lo esperaba, un rayo de sol entró por la pequeña ventana de su habitación y golpeó el rostro. Luego entreabrió sus ojos. Ya estaba por amanecer. Oscuridad notó aquello, pero no se alteró. Al contrario, se sintió calmada y honrada por el saludo de su hermosa amiga, la luz, quien le saludaba desde lejos con un cálido rayo solar. Necesito irme, porque el sol ya está saliendo, dijo Oscuridad en el oído de Lucía. Vas a estar bien. Toda la noche lo estuviste bajo mi guardia. La maldad no te visitó esta noche porque yo te resguardé.
Espero hayas descansado, Lucía. Nos vemos luego. Lucía estaba adormilada y tranquila, además de consciente respecto a que descansó a un lado de la mujer que la aterrorizaba desde niña. Sus recuerdos ya no impedían el hecho de disfrutar el bienestar que su cuerpo gozaba en el presente. Tal vez durante el día se revivirían, pero con menos fuerza, hasta que desaparecieran. Gracias, susurró la joven mientras se tallaba su ojo izquierdo. Nos vemos mañana, Oscuridad respondió y plantó un beso en la mejilla de Lucía antes de que fuese el turno de descansar de ella, pues, a diferencia de los humanos, Oscuridad necesita la ausencia de la luz para dormitar. Y bueno, este ha sido el cuento del dulce canto de la oscuridad. Yo soy Daniela Padilla Mauricio y espero les haya gustado.